Chalén, Alejen, Obrajo. Chaulinos, Paulinos, em, Tarsinos, em, la pregunta. Muchos dicen que Paulitos, cristiano o judío, es cristiano. Otros dicen que es judío. Otros dicen que ni es judío ni cristiano. La pregunta que nos hacemos. ¿Qué dice Yuhebajé y Yeshua HaMashiach? ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Será que le pasó lo mismo que igual a el nombre de nuestro Padre? ¿Le pasó igual a los profetas? Que le cambiaron el nombre, le cambiaron los escritos, le cambiaron lo que ellos escribieron, el mensaje verdadero, original que ellos dieron. ¿Será que sí es verdad que existe o no existe? Pues vamos a ver qué nos guía el Ruach Kodesh y Yeshua HaMashiach. ¿Será que sí es judío o es cristiano? ¿O solamente es un invento del hombre para engañar a muchas personas? Vamos a ver si es verdad. Si se llama Pablo, se llama o es cristiano, o es judío, o es Tarso, o qué es lo que sucede. ¿Por qué muchos defienden a, a alguien que de pronto puede ser griego, greco-romano, y de pronto no cristiano, sino más que todo por ahí romano y greco-romano? O puede ser judío, descendencia hebrea. O puede ser que no, que fue lo inventó el imperio babilónico, romano, católico, helenista, para engañar a muchas personas. ¿Quién tiene la verdad? Vamos a preguntarle a Yeshua y a ver qué sucede. Bueno, vamos a ver qué aprendemos de lo que está escrito y históricamente y también lo que está escrito, lo que tenemos, las herramientas que tenemos. Dice, biografía de Shaul de Tarso. ¿Por qué Shaul? ¿Qué significa Shaul? Shaul de Tarso. Sigamos. Shaul de Tarso, originalmente Saulo o Pablo, nacimiento entre los años 5 y 10, después de Cristo, después del Mashiach. Bueno. Tarso, actual Turquía, actual Turquía, o sea que en esa época no se llamaba como hoy en día Turquía, sino Tarso. O sea que eso sería Siria, una parte de Siria y de Turquía. Bueno saberlo. Año 67 en Roma, aunque no pertenecía al círculo de los Talmidim, discípulos de Yeshua o Jesús, fue un gran predicador y misionero del Evangelio. Bueno, ¿qué es Evangelio? El Evangelio significa reino en hebreo, ¿ve? Y significa nuevas. ¿De qué? Del reino. ¿De cuál reino? De Yohevahei, del Eterno. ¿Será que en realidad él estaba enseñando Torah? ¿O estaba en contra de la Torah? ¿O estaba en contra de Yeshua y de los discípulos? Sigamos leyendo. En la región de Cilicia, en la costa sur del Asia Menor, la ciudad de Tarso tenía concedida la ciudadanía romana por nacimiento. ¿Dónde está eso? Chejijín, Hechos, capítulo 22, verso 22 al 29. Por lo que Shaul, en hebreo, en hebreo, Pablo, lo llaman Pablo entre paréntesis, era ciudadano romano
pese a ser hijo de hebreos, pese a ser hijo de hebreos. O sea, que quiere decir que tenía dos nombres. Uno, que era paganizado, o Goyín, como nosotros le decimos, y el otro es hebreo. Casi la mayoría de los hebreos israelitas ha habido en los nombres o en las ciudadanías, hay hebreos israelitas que nacen en una ciudad, pero hace parte del pueblo de Israel o de Jerusalén. Tiene ciudadanía extranjera, pero hace parte también de la ciudadanía de Jerusalén. O sea, practica la ciudadanía celestial, la Nueva Jerusalén. Eso es lo que entendemos aquí. Bueno, sigamos a ver qué encontramos. Descendiente de la tribu de Benjamín, o de Benjamín. La tribu de Benjamín. Aquí ya queda claro. Esto hay que tenerlo en cuenta. O sea que él se llamaba no solo Shaul, sino que se llamaba Shaul Benjamín, de la tribu de Benjamín, o sea que tenía dos nombres, uno que era de la ciudadanía romana y la otra que es hebrea. ¿Ve? Cuando hay conversión, la palabra conversión al judaísmo, automáticamente se le da un nombre hebreo. ¿Ve? Y eso se lo da el papá, a través del papá, cuando después de que nace, ¿no? O sí, después de que nace. Bueno, sigamos. Eso lo corroboran aquellos que son judíos o aquellos que saben qué es una conversión. Los que no lo saben, los invito a que lo investiguen. En su adolescencia es enviado a Jerusalén, o sea que él nació en Roma, pero fue criado en Jerusalén. O sea que él nació, le pasó lo mismo que a Yeshua. Yeshua nace y hubo una persecución, lo llevaron a Egipto, una ciudad pagana, pero después murió el emperador en esa época y volvió a Jerusalén. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué volvió a Jerusalén? Para poder eh, hacer la conversión. Su papá y su mamá lo llevaron a Jerusalén y entregaron al niño y lo circuncidaron, lo entregaron y le pusieron el nombre hebreo, judío. Eso se llama conversión. Y así le pasó a este personaje. Eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver. En su adolescencia es enviado a Jerusalén, donde estudió con el famoso rabino Gamaliel, o un rabino fariseo de los escribas, rabino Gamaliel. Ópale. Sabemos que eso, eso pesa mucho. ¿Por qué? Porque los fariseos, y hasta el día de hoy existen todavía, que hoy en día le llaman rabinos. ¿Ve? Entonces, todavía existe. Sigamos. Hechos, Chejijín, Hechos, capítulo 22, verso 3. Bueno, tuvo una educación mucho mayor que los humildes pescadores que fueron los primeros también discípulos, apóstoles, como muchos lo conocen, del Mesías. Sigamos. Shaul de Tarso, le dicen Shaul de Tarso, pero sabemos que su nombre original es Shaul Benjamín, de Benjamín. ¿Ve? Que nació en Tarso, pero no fue criado en Tarso, fue criado en Jerusalén. Bueno, ya tenemos algo claro, hay cosas ahí muy claras. Fue un activo perseguidor de los seguidores de Yeshua bajo la influencia de los fariseos. De hecho, él fue de los que participó y asintió en la ejecución de Esteban.
¿Se acuerda de Esteban? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Pues aquí está la cita. Chejijín, Hechos, capítulo 7, verso 58. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? El primer mártir de dominado protar, el primer mártir, protomártir, quien fue víctima de la lapidación no como consecuencia de la barbarie de la multitud, sino como cumplimiento de una ejecución judicial, pues Saulo contada con la venida de Roma, con la venida de Roma. O sea, ¿qué quiere decir? Que era rabino, fariseo, tenía ciudadanía de Roma y también Jerusalén. Tenía dos nacionalidades, se llama eso. Entonces, pero fue creado en Jerusalén. Bueno, o sea que quiere decir que él perdió la identidad romana. ¿Por qué? Porque cuando ya automáticamente eh, es criado en una nación, en Jerusalén, pierde automáticamente la identidad, para que me entiendan, de, de una nación pagana. ¿Ve? Y empezó a practicar conforme a las eh, tradiciones que hay en Jerusalén. Hasta el día de hoy todavía existe. Bueno, sigamos a ver qué más pruebas tenemos, qué más encontramos. La conversión. En el año 36 caminó a Damasco, tuvo una visión y se convirtió en siervo de Adón. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles y las epístolas paulinas, fue agradecimiento a una aparición del Adón Yeshua camino de la ciudad de Damasco, después de la cual pide ser bautizado. Bueno, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos de Dios de Israel, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, óigalo bien, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que el llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Shaul, en hebreo es Shaul. Ustedes pueden buscar en un diccionario Strong o pueden investigar qué significa Shaul en hebreo. Significa pequeño o enviado o mensajero. Pequeño mensajero enviado. ¿Y quién lo escogió? Vamos a ver. ¿Por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres? Adón. Y le dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Adón, ¿qué quieres que yo haga? Y él, Adón, le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Shaul se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz más sin ver a nadie. Entonces Shaul se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Chejijin Hechos 9:1-9. Bueno, en sus epístolas no da detalles sobre este hecho, pero sí afirma que perseguía a los cristianos. Bueno,
En esa época no se llamaba, en hebreo no se pronunciaba cristiano, no existía la palabra cristiano. Eso sucedió fue cuando estuvo en Antioquia. Antioquia eso queda una parte de Grecia, entre, entre allá, entre Turquía y entre casi cerca de Roma. Entonces, entre Turquía por esa parte, porque toda esa parte son imperios romanos hasta el día de hoy. Sigamos. En sus epístolas no ya listo. De hecho, pero sí afirma que perseguía a los creyentes o cristianos y que se le apareció Jesús. Posteriormente, después de todo, se me apareció también a mí como un abortivo. 1 Corintios 15, 8, 9. Comenzó su actividad en enseñar la escritura y su experiencia en Damasco y Arabia. Uy, estuvo en Arabia. Gálatas 1:17. Es perseguido por el etnarca de Aretas. En los números romanos no, yo sí, yo. Bueno, eh, 2 Corintios 11:32. Y huye a Jerusalén donde es visto por Bernabé, quien lo lleva con Cefas y con Santiago. En el año 36, ver Gálatas 1:18-19 y el contexto en Hechos 9:26 al 28. Huye de Jerusalén escapando de los judíos de habla griega. Se lo llevan a Cesarea y es enviado a refugiarse en Tarso. Hechos 9:29-30. O sea que él no era el único, aquí nos está diciendo que no era el único judío que tenía también descendencia grecorromana. O sea, también había judíos griegos. Oh, qué bueno saberlo. Sigamos a ver. En Jerusalén, obviamente, porque ellos lo cogieron fue en Jerusalén. Bernabé acude a Tarso y se va con Shaul a Antioquia, donde pasaron un año enseñando Antioquia. Se convierte en el centro de los nuevos convertidos. Aquí surge por primera vez la denominación de la palabra cristiana. No se llamaban cristianos, sino se llamaba Nazrin, que significa nazarenos, o la secta nazarena. Ellos no se llamaban cristianos, y lo pueden corroborar. Y ahorita seguimos y nos vamos a dar de cuenta si era cristiano o era judío o qué es lo que pasa. Para los discípulos de Yeshua, en cualquier caso, con independencia de si la visión en el camino de Damasco fue milagrosa o tiene explicación científica. El resultado es que Saulo de Tarso, que en hebreo se llama Shaul, bueno, que se dedicaba a perseguir sobremanera y asolar con celo las comunidades de los nuevos convertidos, según sus propias palabras. Gálatas 1:13, Filipenses 3:6. Tuvo un testimonio que lo marcó para el resto de sus días. Literalmente se pasó al enemigo para ser el principal difusor de la palabra, arriesgado su vida, sufriendo encarcelamientos y fielmente morir decapitado en Roma. Bueno, en Roma. Pablo fue fiel hasta la muerte al testimonio que lo convirtió en uno de los talmidín, discípulos o apóstoles, como lo conocen, más efectivos de Jesús, Yeshua, de Yeshua y algunos como lo conocen Jesús. Bueno, Pablo ha sido uno de los personajes más mal entendidos e interpretados de la historia. Oh, se han encontrado opiniones muy diversas de él. Para muchos es el fundador del cristianismo, para otros un
apóstata del judaísmo. En su propio tiempo se le cuestionaba su doctrina, su apostolado, su autoridad, se tergiversaban sus palabras. En fin, son muchos los que han mal interpretado a Pablo, como si hubiese enseñado que la ley no es para nuestros días, o que en el Mesías ya no tiene vigencia. Hay quienes incluso, como lo hicieron antiguamente los ebionitas, han llegado a eliminar a Pablo de su canon. Eusebio, bueno, historiador 3:27-4. El creer que Yeshua no eliminó la ley, pero que Pablo sí lo hizo, es algo que se ha venido propagando desde la antigüedad. Por ejemplo, el Toldo Yeshua, una antigua parodia rabínica hostil de los evangelios y de los hechos, acusa a Pablo de contradecir a Yeshua sobre este mismo tema. Toldot Yeshua 6:16, 41, 7:35. Hay dispensacionalistas actuales que enseñan que Yeshua no abolió la ley, pero que Pablo lo hizo varios años después. Los escritos de Pablo, difíciles de entender, que en sí no se llamaba Pablo, vamos a ver si se llamaba Pablo. Sabemos que atrás dicen que es Shaul en hebreo, entonces le vamos a decir, por ahora le vamos a decir Shaul. Bueno, vamos a ver. Por mi parte, yo lo conozco como Benjamín. Shaul, Benjamín. Benjamín, Shaul. Es como yo me llamo Levi ben Efraín. Entonces, él se llama Benjamín Shaul o Shaul Benjamín, de la tribu de Benjamín. Entonces, yo soy de la tribu de Leví, ¿ve? Pero Efraín, ¿por qué? Porque estoy dentro de las naciones y soy un judío hebreo israelita. Judío porque creo en el Mashiach Yeshua, que él es judío. Y hago parte de las 12 tribus de Israel. Sigamos. En las cuales hay, y así hay muchísimos. Vamos a ver qué dice. En las cuales hay algunas cosas que son difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Segunda de Selah, o sea de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. En este texto destacamos que es Pedro, el apóstol, o sea el discípulo, que estuvo muy cerca a Yeshua, quien estuvo con Yeshua, quien fue instruido por él, quien conocía a Shaul, el que está afirmado esto. Así que si Pedro, que había nacido como todo judío, conociendo las escrituras, nos dice que es difícil de entender los escritos de quién, de Shaul o de Pablo, como muchos lo conocen. No debemos considerar tan a la ligera lo que se ha interpretado de él. Y aquellos que no creen que también Pedro, o sea, Selah, él también es judío. Muchos dicen que no, que todos son romanos. No, todos son hebreos, israelitas y judíos, incluyendo Shaul, o mucho como lo conoce Pablo. Vamos a seguir a ver si es verdad. No debemos considerar tan a la ligera lo que se ha interpretado de él. Quienes torcían sus palabras, los indoctos. ¿Y qué significa esta palabra? Aquel que no tiene o no ha sido instruido. ¿Instruido en qué? Pues en la escritura, que en ese entonces eran la ley
y los profetas. De esta manera entendemos que quienes no conocen bien el Antiguo Testamento, mal llamado y traducido, que en sí es Torá o el Taná, los profetas, corren el serio riesgo de mal interpretar y torcer las palabras de Shaul, o muchos lo conocen como Pablo. Shaul, Pablo, sabía que estaban torciendo sus enseñanzas, pues lo menciona en Romanos diciendo, ¿y por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? De esto se nos calumnian y algunos afirman que así decimos, la condenación de los cuales es justa. Romanos 3:8. Shaul o Pablo, como lo conocen, responde acerca de esta calumnia, de sus enseñanzas diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la bondad o la gracia abunde? De ninguna manera. Romanos 6:1, 2. Y que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. O sea, y estos son textos que lo usan los cristianos, bueno, casi la mayoría, ¿no? Sigamos a ver. Y defiende de capa espada a su, a su, a su Paulito o a su Paulino, Chaulito. Porque en griego significa Paulinos, si quieren saber, si quieren investigar. Y en hebreo, pues es Chaul. Entonces yo le digo Chaulinos o Paulinos. Bueno, yo lo conozco como Benjamín de Chaul. Sigamos a ver. Tanto vemos que Pablo le mal interpretaron como si hubiese enseñado que por el hecho de estar bajo la gracia no tuviésemos que guardar la ley. Exactamente lo que sucede hoy en día. ¿Cuándo? Hoy en día. Cuando visito Jerusalén en Hechos, cuando visitó a Jerusalén en Hechos 21, Shaul o Pablo se encontró con esta interpretación calumniosa de sus enseñanzas. Le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti que tú enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, óigalo bien, o sea, estaban era ¿de qué? Judíos que estaban dentro de qué? Gentiles, ¿qué significa? En hebreo goyim significa naciones, dentro de las naciones. Apártese de Moisés diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Mire lo que dice más adelante. Hechos 21, 20 al 21. Lo mismo que pasa hoy y con el propósito de demostrar que esto no era más que una calumnia. Lo mismo que pasa hoy y con el propósito de demostrar que esto no era más que una calumnia. Shaul o Pablo hace el voto nazareo y va a presentar ofrendas, sacrificios al templo. ¿Qué quiere decir esto? Que quería desmentir la calumnia que le estaban diciendo. ¿Ve? Porque él no estaba enseñando en contra de la Torah o las costumbres, ¿ve? Mandamientos, ordenanzas o costumbres judías. Porque si era judío, al pie de Gamaliel, fariseo de fariseos, no podía hacer eso. Entonces vamos a ver qué hizo. Hechos 21, 22 al 27 y Números 6, 13 al 21. Está confirmando que el voto nazareo era una costumbre y también un mandamiento, porque está escrito, ¿no?
demuestra que él mismo guardaba la ¿qué? La ley. ¿Y ley qué significa? Torá. Bueno, sigamos. Hechos 21-24. Shaul o Pablo, como muchos lo conocen, hizo y dijo muchas cosas para demostrar que guardaba y enseñaba la ley, que guardaba y enseñaba la ley. Oh, ya entendemos que él no estaba en contra de la ley, o sea, la Torá. ¿Quién era Shaul o Pablo? Como muchos lo conocen, una razón más para el rechazo a la ley es por tener una imagen de Pablo, Pablo, más cercana a la de un cristiano denominacional que a la de un rabino del primer siglo. Es cierto, hubo un cambio radical en Pablo, en Shaul, que muchos lo conocen como Pablo, en su encuentro personal con Yeshua, Hechos 9. Pasó varios años con él discipulando, Gálatas 1, 11 al 20. Pero esto no quiere decir que lo que un día fue haya sido desechado por completo, al menos no en su formación teológica, sobre la que hizo una renovación al reconocer a Yeshua como el Mesías. No podemos pasar por alto el contexto cultural y doctrinal del que formó parte todo ser humano. Es influenciado y afectado por el entorno que le rodea, por las personas que lo instruyeron y educaron durante su infancia, el momento histórico que vivía, la sociedad a la que pertenecía, incluso las leyes que regían a su pueblo, etc. Así que ignorar esto nos puede llevar a mal interpretar los escritos de este gran discípulo. Muchos lo ponen como apóstol, pero es discípulo, quien, quien lejos de sustituir su doctrina por una nueva, simplemente la alineó a la revelación de Yeshua como el Mesías de la Escritura. Óigalo bien, como a la revelación de Yeshua como el Mesías de la Escritura. Saulo, posteriormente conocido como Pablo, era discípulo del rabino Gamaliel, instruido de forma integral en la ley, es decir, tanto en la ley oral como en la ley escrita, de las que hizo uso en sus enseñanzas. Debido a que el pensamiento hebreo siempre ha por yuxtaposición de conceptos que Pablo habla de la ley y del Mesías y de la fe y de las obras, no significa que ambos conceptos no tengan lugar en su pensamiento, sino que deben entenderse los medios por los cuales existen y para que, debido al proceso circular interactivo de su pensamiento, totalmente opuesto al pensamiento filosófico griego que crea un pensamiento lineal donde cada nueva idea va superando a la anterior y eliminándola por medio de una tesis, antítesis, síntesis. Por ejemplo, el judío es la tesis, el gentil la antítesis y por lo tanto el cristiano es la síntesis. Pablo no pensaba de forma dentro del pensamiento hebreo. La revelación de un nuevo concepto no anulaba forzosamente uno anterior, sino que lo integraba y formaba parte dentro del inmenso plan de redención donde lejos de sustituirlo, lo enriqueció. De esta manera entendemos que para él la venida del Mesías no anuló, abroga la ley,
sino que ambos conceptos forman parte de un mismo plan divino. Trágicamente fue el pensamiento y la filosofía grecorromana la cuna de la cultura occidental. O sea, que es, y hoy en día, hasta el día de hoy, eso está vigente. Por lo que nosotros hemos heredado esta forma de entendimiento y en la que la interpretación de las escrituras no ha sido excepción. Hay que explicar un punto que se tiene como don de fe. Pablo, como muchos lo conocen, se convirtió al cristianismo después de tener un contacto personal con Yeshua y abandonó el judaísmo. Debemos de entender que el término cristianos fue algo que le atribuyeron los pobladores de Antioquia a los creyentes en Yeshua como el Mesías, no algo que ellos mismos se hayan impuesto. Para los judíos de esa época y para el mismo Shaul, o muchos lo conocen Pablo, siguió siendo judío. O sea que él siguió, si era judío, que hablaba hebreo, y que escribía hebreo, y que cantaba hebreo, y que oraba en hebreo, igual que los discípulos en hebreo, que Yeshua en hebreo. Pero después murieron y después surgió el imperio Constantinopla o lo que es Alejandría, que ustedes pueden investigar. ¿Y dónde fue eso? En Turquía. Y el concilio de Nicea, ellos fue lo que hicieron, es que cogieron todos esos textos y lo modificaron a su manera. Lo paganizaron, volvieron todo romano, greco-romano. Pero sí todos los textos están en hebreo. ¿Y dónde está eso? En la Biblioteca del Vaticano, la biblioteca más famosa y grande del mundo. Y también otros textos están en Turquía y otros en otras partes. Bueno, sigamos. Eso ya es otra parte de la historia, pero es importante aprender historia. Bueno, sigamos. Vamos a ver qué nos dice. Varones, hermanos, soy fariseo, hijo de fariseos. Hechos 23:6. No dijo fui fariseo, hijo de fariseos. En esta porción de Hechos, él se está defendiendo de acusaciones falsas. Sin embargo, se sigue identificando como ellos. El decir varones hermanos. A los primeros creyentes en Yeshua se les identificaba como una secta, más del judaísmo. Secta no en el sentido peyorativo, sino porque deriva de este. Así como había la secta de los fariseos, saduceos, celotes, herodianos, esenios, etc., helenistas y ahí para allá. A los creyentes en Yeshua como el Mesías se le llamó los del camino. ¿Se ve? No, esta es nuestra base fundamental. ¿Ve? No somos ni judíos, ni mesiánicos, ni cristianos, ni católicos, ni mormones, ni, ni testigos de Jehová. No, nada de eso. Nosotros, los verdaderos discípulos del primer siglo, que somos nosotros, nos llaman los del camino. ¿Y cómo se llama eso? Netzaritas. Netzaritas, o sea, nazaritas. O sea, de los nazarenos. Hechos 9, 2, 19, 9, 24, 14, verso 22. Sigamos. O netzaritas, o sea, nazaritas. Bueno, al seguir a Yeshua de Nazaret, ¿se ve? A Yeshua de Nazaret. ¿Y Nazaret qué significa? Raíz, vástago. ¿Ve? Raíz, vástago. También es un pueblo, una parte de la ciudad de Jerusalén de Israel. Bueno, como maestro y Mesías, de hecho, el sentido peyorativo de secta
se asignó varios siglos después, aplicado al judaísmo como una forma de antisemitismo social y teológico. Shaul o Pablo, como muchos lo conocen, simplemente se movió dentro del judaísmo de un punto a otro. Por ejemplo, un cristiano bautista que se devuelve presbiteriano o un presbiteriano se hace pentecostal. El que cambie de una denominación a otra, independientemente de las razones, no significa que por eso aborrezca el cristianismo o que su antigua denominación con la cual se identificaba ya no sirva. Así que cuando alguien se mueve de la denominación bautista a la denominación pentecostal, no quiere decir que esa persona ya no sea cristiana o que apostató de la fe. Simplemente dentro de su misma fe se cambió de un lugar a otro, quizá porque consideró que era mejor la doctrina ahí practicada o cualquier otro argumento. Es válido, pero lo importante es que no se salió del cristianismo y mucho menos lo va a menospreciar o degradar. Para el caso de Shaul o Pablo, él simplemente se movió de una secta llamada fariseísmo a otro conocido como el camino o Netzarita, o sea, nazarenos, pero nunca se salió del marco del judaísmo. Existe la idea en muchos de que Shaul o Pablo abandonó por completo las prácticas judaicas por adoptar una nueva mejor religión, el cristianismo, pero a lo largo de sus cartas y de la narración del libro de los Hechos nos damos cuenta que esto no es así. Sería muy Sería muy largo hacer un análisis para comprobar esto, así que simplemente destacaremos algunos puntos importantes con sus respectivas citas bíblicas. Conti- Continuó guardando la ley, o sea, la Torá, Hechos 21, 22, 27. Circuncidado a Timoteo, Hechos Hechos capítulo 16, verso 1 y 3. Hizo voto nazareo, Hechos 18, 18, 21, 17 al 26. Enseñó y guardó las fiestas de Dios de Israel como Pascua, o sea, Pesa, Hechos 26, Primera de Corintios 5, 6 al 8, 11, 17 al 34. Shavuot, que es Pentecostés, como muchos lo conocen, Hechos 20, 16 del 1 y del 1, Corintios 16, 8, que eso está en Levítico Vallecra, capítulo 23. Ayunó el día de la expiación, Hechos 27, 9, ¿se ve? Levítico 23, 27. ¿Hizo sacrificio de animales en el templo? Claro que sí. Como hebreo, israelita, judío, ¿qué hace? Cumple los mandamientos, ¿ve? En ese tiempo que había templo. 21, Hechos 21, 17 al 26, 24, 17 y 18. Declaró no solo obedecer la Torá, o sea, la ley, la Torá, que la Torá hace parte de que los mandamientos que fueron entregados en el monte Sinaí, sino aún más Hechos 25, 8, 28 y 17. Como todo rabino de su época respaldaba sus enseñanzas a través de la ley, o sea, la Torá, y los profetas. Primera de Corintios 9, 8 al 10. Pero hago aquí una corrección. Aquí es Primera de Corintios, donde dice
donde leí aquí esto, aquí, Primera de Corintios 16:8. Listo. Nos íbamos aquí. Enseñaba en, enseñaba en Shabbat, o sea, el día de reposo, el séptimo día, que muchos mal traducidos lo conocen como el sábado. O sea, que guardaba lo que hoy en día debería hacerse y es un mandamiento. ¿Ve? Que está en Hechos Shemot capítulo 20. Es el cuarto mandamiento. Y cómo lo hacía antes, Hechos 13, 14, 17, 2, 18, 4 y es costumbre en el pueblo hebreo, en el judaísmo y en el pueblo hebreo, ¿no? Bueno, sigamos. Al recibir una educación integral fue enseñado en la ley o en la Torá escrita y en la ley oral. Hizo referencia de ella, 1 Corintios 14, 34. He aquí algunos ejemplos bíblicos de que él mismo seguía bajo la ley, o sea, la Torá, aún después de su encuentro con Yeshua en el camino a Damasco. Mas Saúl o Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí después, se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con el Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto de Nazareo, y llegó a Efeso y los dejó allí. Entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, posiblemente Yom Kippur, día del perdón, pero otra vez volviere a vosotros si Dios de Israel quiere, y zarpó de Efeso. Hechos 18, 18 al 21. Énfasis y corchetes añadidos. Bueno. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios de Israel y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la Torá, o sea, la ley. Glorificaba Glorificaban a Dios de Israel porque los convertidos eran celosos de guardar la ley y la Torá de Moisés, o sea, Moche. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, entre las naciones. Él estaba enseñando a personas hebreas israelitas que habían perdido su identidad por estar en las naciones, a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres que hay, pues la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, conforme a la Torá, a la ley de Moisés. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá, o sea, la ley de Moisés. Aconteció que 3 días después, Saulo Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, esto obviamente implicaba seguir guardando la ley, o sea, la Torá de Moisés, y no solo eso, sino la ley, la Torá
Bueno, la ley oral. La ley oral son interpretaciones rabínicas, bueno, de los fariseos, de los rabinos. Bueno, sigamos. Y otras tradiciones. He sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar alegando Shaul Pablo en su defensa, ni contra la ley de la Torá de los judíos, es decir, la seguían guardando o bajo ella. Ni contra el templo ni contra César he pecado en nada. A los que estaban sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, o sea, la Torá de Dios de Israel, sino bajo la ley del Mashiach, el Mesías, para ganar a los que están sin la Torá. La ley de Dios de Israel y la ley de Mesías es la misma. Véase Yohanan Juan 12, 49 y 10:30. Después de leer estas declaraciones debemos llegar a una conclusión. Shaul o Pablo era un hipócrita que mientras a unos les decía guardar la ley y no transgredirla, a otros les escribía pidiéndoles que se quitaran el yugo de la ley. Shaul o Pablo simplemente era una persona sincera con Dios y con los hombres, e entendía que guardar la ley y los mandamientos no iba en contra del sacrificio hecho por Yeshua en la cruz. Shaul o Pablo seguía obedeciendo y guardando la ley, la Torá, sin olvidar lo que en alguna ocasión le dijo a los Gálatas. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, de Israel, o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías. Gálatas 1:10. Estamos ante dos opiniones. Creemos que Shaul o Pablo era realmente un excelente actor o por amor a Dios, Dios de Israel, y entendiendo el sacrificio de Yeshua el Mesías, guardaba la ley y la Torá como resultado de haber comprendido la gracia y el perdón de sus pecados sin existir contradicción entre la ley y la gracia. En nada he pecado, en nada he pecado, ni contra la ley de los judíos, ni contra el pueblo, ni contra el César. Hechos 25:8. Hermanos, yo no he hecho ninguna cosa en contra del pueblo ni contra las costumbres de los padres. Hechos 28:17. De manera que la ley, o sea, la Torá, ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Luego, ¿invalidaremos la ley por la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley, o sea, la Torá, o el Antiguo Testamento, como muchos lo conocen. Romanos 3:31. Así que antes de interpretar los escritos de Shaul o Pablo, debemos recordar lo que él era, un rabino y un discípulo, o muchos lo conocen como apóstol, a quienes les escribía, intentar comprender su forma de pensar y pedirle al Dios de Israel que sea su espíritu, su rúa y su interpretación la que nos muestre realmente lo que Shaul o Pablo escribió. El conocimiento común de los orígenes textuales
orígenes textuales siempre ha sido que las cartas de Shaul, epístolas paulinas, fueron escritas originalmente en griego. Esta posición la sostienen muchos, a pesar del hecho de que dos padres de eclesiásticos admitieron el origen semítico de por lo menos una de las cartas de Shaul, y uno, Jerónimo, admite el origen semítico de la mayoría, sí, no de todas las cartas de Shaul, epístolas de Pablo, como se anotó en el capítulo previo. Generalmente se ve a Shaul Pablo como un judío helenista de Tarso que helenizó el evangelio tan fuertemente se ha infiltrado esta imagen de Shaul en la erudición occidental que aún aquellos que han argumentado a favor del origen semítico de porciones significativas del Nuevo Testamento raramente se han aventurado a desafiar el origen griego de las epístolas de Paulinas. Quiere decir que están diciendo que no era, él no escribió griego, escribió en hebreo y después la tradujeron al griego. Saulo, Pablo de Tarso, el tratar el asunto de las cartas de Shaul, Pablo, debemos examinar primero el trasfondo del Tarso. Era Tarso una ciudad de habla griega. ¿Habría Shaul Pablo aprendiendo griego allí? Tarso probablemente comenzó como una ciudad-estado hitita alrededor del año 850 del Mesías. Tarso vino a ser parte del gran imperio asirio, cuando el imperio asirio fue conquistado por el imperio babilónico. Alrededor del año 505 antes del Mesías, Tarso vino a ser parte de ese imperio también. Luego, en el 540 antes del Mesías, el imperio babilónico, incluida Tarso, fue incorporado al imperio persa. El arameo era la lengua principal de todos estos tres grandes imperios. El arameo era la lengua principal de todos estos tres grandes imperios. Para el siglo I, el arameo permanece como la primera lengua de Tarso. Monedas acuñadas en Tarso y recobradas por los arqueólogos tienen en ellas escritos arameos, monedas griegas. Charles Feldman, 1,85. Independientemente del idioma de Tarso, hay también un gran cuestionamiento en cuanto a si Shaul o Pablo fue un verdadero criado en Tarso o simplemente nació accidentalmente allí. Accidentalmente allí. El texto clave en cuestiones: yo soy judío nacido en Tarso y Cilicia, pero cuando vivía en esta ciudad he instruido a los pies de Gamaliel en todos los detalles de la Torá de nuestros padres. Era celoso de Elohim como todos ustedes son hoy. Hechos 22:3. Shaul o Pablo ve su nacimiento en Tarso como irrelevante y señala que se crió en Jerusalén. Muchos argumentos han presentado los eruditos en cuanto al término criado, como aparece aquí algunos argumentos que se refiere solo a los años adolescentes de Shaul. Una clave, sin embargo, para el uso del término puede hallarse en un pasaje paralelo en ese tiempo nació Moshe y era sumamente hermoso. Lo criaron durante 3 meses en la casa de su padre, pero cuando lo abandonaron, la hija del faraón lo recogió
y lo crió como hijo suyo. De esa manera Moisés se instruyó en toda la sabiduría de los misritas, de los egipcios, y llegó a ser poderoso en palabra y en acción. Cuando cumplió los 40 años, se le vino a la mente la idea de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Hechos 7, 20, 23. Note la secuencia: nacido, griego, Gwenau, arameo, Tiledet, criado, griego, anatrefo, arameo, y trabe, educado, enseñado, griego, paudeo, arameo, y tredi. O sea, esto es el significado, ¿no? Esto es el significado de nacimiento, ¿no? O criado. Nacimiento, sí, nacimiento. Tanto en griego y en arameo. A través de esta secuencia paralela que presumiblemente era idiomática en el lenguaje, podemos ver que Shaul Pablo nació en Tarso, se crió en Jerusalén, y allí se educó. Todo el contexto de Shaul es haberse criado en Jerusalén. Es su principal crianza y que meramente nació en Tarso. ¿Era Shaul Pablo un helenista? El reclamo de que Shaul era un helenista es también un malentendido con el que debemos tratar. Como hemos visto ya, Shaul nació en Tarso, una ciudad donde se hablaba arameo. No importan las influencias helenistas que pudiera haber en Tarso. Pablo parece haber salido de allí a una de edad muy temprana y haberse criado en Jerusalén. Shaul se describe a sí mismo como un hebrí de hebrí, hebreo de hebreos, Filipenses 3:5, y de la tribu de Benjamín. Se ve, o sea, él se llama Benjamín Shaul o Shaul Benjamín. ¿Ve? Romanos 11:1. Es importante darse cuenta de cómo se usaba el término hebreo en el siglo I. El término hebreo no se usaba como un término genealógico, sino como un término lingüístico, cultural, y un ejemplo de esto lo encontramos en Hechos 6:1, donde surge una disputa entre los hebreos y los griegos. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que los griegos aquí eran judíos helenistas de habla griega. Ningún esfuerzo por llevar las buenas noticias, buenas nuevas, se había hecho todavía hacia los goyín, extranjeros, no israelitas. Hechos 11:19, mucho menos hacia los griegos. Vea Hechos 16, 6, 10. En Hechos 6:1 se hace un claro contraste entre griegos y hebreos, que claramente no son helenistas. A los helenistas no se les llaman hebreos, término reservado para judíos no helenistas. Cuando Shaul se llama a sí mismo hebrí, está reclamando ser uno helenista, y cuando se llama hebrí de hebrí, está reclamando fuertemente ser un no helenista. Esto explicaría por qué Shaul disputaba contra los helenistas y por qué ellos trataban de matarlo. Hechos 9:29. Y por qué se escapó a Tarso. Hechos 9:30. El trasfondo fariseo de Shaul nos da mayor razón para dudar que él fuera de algún modo helenista. Shaul reclamó ser un fariseo de fariseos, Hechos 23:6, lo que significa que era a lo menos un fariseo de segunda generación. El texto arameo y algunos manuscritos griegos tienen fariseo, hijo de fariseos, una expresión idiomática semita que significa fariseo,
de tercera generación. Si Shaul era un fariseo de segunda o tercera generación, sería difícil aceptar que haya sido criado como un helenista. Los fariseos estaban empecinadamente opuestos al helenismo. El reclamo de Shaul de ser un fariseo de segunda o tercera generación se aplica más por su reclamo de haber sido discípulo de Gamaliel. Hechos 22:3. Gamaliel era el nieto de Gilel y el cabeza de la escuela de Gilel. Era tan respetado que la Misná afirma que a su muerte cesó la gloria de la Torá y murieron la pureza y la modestia. M. Sotá 9:15. La verdad del reclamo de Shaul de haber estudiado bajo Gamaliel se testimonia por el constante uso que hace Shaul Pablo de la hermenéutica y Leliana. Por ejemplo, Shaul hace un uso extenso de la primera regla de Hillel, Kal Aboe o Moer, ligero y pesado. Lea nuestro allá. Lea nuestro análisis. El Mashiach y el principio Kal iba a moer. Kal va a moer. Lo más liviano y lo más pesado. Es una proposición muy improbable que un helenista haya estudiado bajo Gamaliel en la escuela de Hillel, que en ese momento era el centro del judaísmo farisaico. La audiencia y el propósito de la carta de Shaul, epístola Paulina. La audiencia de Shaul es otro elemento que debe considerarse cuando se traza los orígenes de sus cartas epístolas, las cuales fueron dirigidas a varias congregaciones en la dispersión diáspora. Estas congregaciones eran grupos mixtos compuestos por una base de israelitas gentilizados y un grupo completamente de gentiles no israelitas. La congregación tesalonicenses era una de tales asambleas, Hechos 17, 1 al 4, como lo eran los corintios. Ciertos pasajes en las cartas epístolas de Shaul a los corintios están clara y exclusivamente dirigidas a los israelitas gentilizados, sean estos indiferentemente si eran el del reino del norte o del sur. Por ejemplo, 1 Corintios 10, 1 o 2. Se sabe que el arameo continuó siendo el idioma vivo de los israelitas que vivían en el diáspora y de hecho se han encontrado inscripciones judías en arameo en Roma, Pompeya y hasta en Inglaterra. Procesos de la Sociedad de la Arqueología Bíblica nota sobre una inscripción bilingüe en latina y aramática, o sea, aramea, recientemente encontrada en los escudos del sur. A Lord Dex, después del Mesías 3, 1878, pp. 11. 2. Publicada como 5 inscripciones aramaicas. 5 inscripciones aramaicas, o sea, arameas, transliteradas en la revista americana de arqueología W.R. Nebol 1926, volumen 30, pp. 28.8ff. Si Shaul escribió sus cartas en hebreo o en arameo a un grupo base judío en cada congregación, quienes a su vez pasaban el mensaje
a sus contrapartes griegos, entonces esto daría una dimensión más extensa a la frase de Pablo al judío primeramente y después al griego, Romanos 1:16 y 2:9 al 10. ¡Wow! Maravilloso. Entonces, les voy a dar un ejemplo. ¿Qué sucedió? Está todo escrito en hebreo y en arameo, pero después, para que llegara el mensaje a aquellos que habían perdido la identidad, pues les tenían que traducirlo. Y había un traductor en esa época que conocía el hebreo y el griego. ¿Ve? Entonces tenían que dar el mensaje primero en hebreo y después en griego. Primero para los judíos hebreos y para los griegos que eran judíos que habían perdido la identidad, que después ya reconocieron su identidad hebrea, judía, israelita. ¿Ve? Y dejaron el griego, obviamente. ¿Se ve? Por ejemplo, para hablarles a ustedes tengo que hablarles en el idioma castellano. Pero si yo debo de hablarle a los hebreos, tengo que hablarle como hebreo. Baruch, Atá, Eye, Eloheinu, Melech Haolam, Beja, Tecuede, Kade, Boja, Tecore, Boja, Lea Torah, Teshuvah, Beja, Yeshua, Mashiach. Amén. ¿Se ve? Ustedes que conocen el hebreo saben qué fue lo que les dije. Los que no conocen el hebreo ya no saben qué fue el mensaje. Entonces debo de traducirlo. ¿Ve? Bendito tú, creador del cielo y la tierra, que seas tú dándoles entendimiento, sabiduría con tus mandamientos a través de tu Hijo amado Yeshua Mashiach en sus mentes y sus corazones. Amén. Amén. ¿Se ve? Entonces, eso fue lo que sucedía en ese tiempo. Pero hoy en día, ¿qué sucedió? Pues como cogió el imperio babilónico romano, el imperio Constantino y el concilio de Nicea, pues cambiaron todo, del hebreo al griego, el griego al latín. Y ellos tienen los textos originales, los tienen guardados allá, porque ellos quieren seguir diciendo mentiras. ¿Sí? Pero no han podido, por eso dice que la palabra es eterna para siempre. Así que nosotros como hebreos israelitas dentro de las naciones, ¿ve? Entonces debemos de entender esa parte. Y los que no son, pues aquí están las pruebas, son pruebas. O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos mirando y confirmando de que sí le pasó lo mismo que a los profetas, lo mismo que al Padre Celestial, al Eterno, a Yahweh y a Yeshua y a sus discípulos, le cambiaron la identidad, le cambiaron todo, sus mensajes lo volvieron patas arriba. La pluma mentirosa de los escribas, ¿ve? Ellos lo cambiaron todo, todo. Y por eso hay que pedirle entendimiento y discernimiento a Yeshua. Sigamos. ¿Cuál es entonces la ventaja del Yehudí? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Mucho en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos se les encomendó la palabra ¿de quién? De Yuhebajé. No es de Yahweh. Yahweh no. Eso significa otra cosa. Romanos 3, 1, 2. Está claro que Shaul no escribió sus cartas en la lengua nativa de las ciudades a las que escribió ciertamente. Nadie argumentaría a favor de un origen latino de la epístola a los romanos. Una cuestión final que debe discutirse concerniente al origen de las cartas de Shaul es su propósito intencional. Parece que Shaul tenía la intención de que sus cartas fueran leídas en las congregaciones. Colosenses 4:16, Primera Tesalonicenses 5:27, recibidas como instrucciones, correcciones, consejos, después
de las lecturas en las congregaciones o en las casas. Primera de Corintios 14:37. Toda la liturgia sinagogal durante el tiempo del segundo templo era en hebreo. ¿Eran qué? En hebreo. Y es hasta el día de hoy en hebreo en varios lugares. Y arameo, donde se enseña las escrituras en hebreo. El mundo de Jesús de Gustav Dalmat, Edinburgh, England, o sea, de Inglaterra, en 1909, Shaul no habría escrito un material que debía ser leído en las congregaciones en ningún otro idioma. Además, todos los escritos religiosos de los judíos que reclamaban autoridad jalaica. Jalaica quiere decir mandamientos, doctrina, o sea, una doctrina doctrinal, eran escritos en hebreo o en arameo. ¿Son escritos en qué? En hebreo y en arameo, no en griego. Aquí hay que darle duro al imperio babilónico, a Roma, a la Iglesia Católica, allá al Vaticano, a la Baticueva. Shaul no hubiera podido esperar que sus cartas tuvieran peso como enseñanza o instrucción dentro de los israelitas, sin haberlas escrito en hebreo o en arameo. El estilo semítico, o sea, semítico, de las cartas de Shaul, epístola de Pablo. Otro factor que debe considerarse al determinar el origen de las es el estilo semítico del texto. Este estilo semítico puede verse a través del uso que hace Shaul de la poesía hebrea, expresiones idiomáticas, semíticas, hermenéutica hileliana y términos semíticos. Estos factores neutralizan el reclamo de que Shaul era un helenista, que escribía en griego, con ideas y estilo helenistas. El uso que hace Shaul de la poesía hebrea también señala hacia un trasfondo semita para sus cartas. Los siguientes son solo unos pocos ejemplos del uso que hace Shaul de un recurso poético semita conocido como paralelismo. Mira, tú llevas el título de Yehudí, te apoyas en la Torá y te sientes orgulloso de Yohevahei. Tú conoces su voluntad y sabes discernir lo mejor porque estás instruido en la Torá. Tú estás convencido de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, porque tienes en la Torá la completa expresión del conocimiento y de la verdad. Bueno, pues tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que hablas contra el adulterio, cometes adulterio. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas en la Torá, deshonras a Elohim con la infracción de la Torá. Romanos 2, 17 al 23. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversos servicios, pero el Maestro es el mismo. También hay diversas actividades, pero el mismo es Elohim. Es el que realiza todas las cosas en todos. Primera de Corintios 12, 4, 6. Otros pasajes son
Si yo hablo en los idiomas de los hombres y de los mensajeros, pero no tengo a Jehová, o sea, amor, vengo a ser como un címbalo que resuena o un platillo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe necesaria para trasladar los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para que lo quemen, pero no tengo amor, de nada me sirve. Primera de Corintios 13, 1, 3. Pues como Elohim levantó al Maestro, también a nosotros nos levantará por medio de su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros del Machía, Yeshua? Como entonces voy a coger los miembros del Machía, Yeshua, para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿O no sabe que el que se une con una prostituta se hace con ella un solo cuerpo? Porque dice los dos serán una sola carne. Primera de Corintios 6, 14, 16. Por lo demás, fortalezcanse en el Mashiach Yeshua, o sea, en el Maestro, y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Elohim, para que puedan hacer frente a las intrigas del acusador, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en lugares celestiales. Por esta razón tomen toda la armadura de Elohim para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo quedar firmes, así que permanezcan firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para proclamar las buenas noticias de paz, y sobre todo ármense con el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim, sea la Torá. Efesios 6, 9 al 17. Shaul escribe usando claramente expresiones idiomáticas chemíticas. Usa el término palabra para referirse a un asunto o cosa. Primera de Corintios 12:8. Usa la forma chemita de magnificación por medio de seguir un sustantivo con una forma plural. Esto se usa en el Tanaj, Antiguo Testamento, en términos como Kadosh de los Kadoshim, Santo de los Santos, Melech de Melechim, Rey de Reyes, y Adón de Adón. Bueno, que muchos lo tradujeron como Señor y Señores. Primera de Timoteo 6:15. Shaul nació en Tarso, una ciudad de habla aramea, y se crió en Jerusalén, como un no helenista empedernido. Escribió sus cartas a un grupo base de Yehudí y israelitas gentilizados en varias congregaciones en la diáspora, como doctrina y para ser usadas como liturgia. Por lo tanto, podemos afirmar con poca duda de que Shaul o Benjamín escribió estas cartas en hebreo o en arameo, y que fueron traducidas más tarde al griego y fueron después traducidas más tarde al griego. Bueno, pues toda Rabá, Yeshua Mashiach, toda Rabá, León Amayo. Bueno, pues aquí están las pruebas, ya nos queda muy claro, espero que les haya quedado claro que hay que verlo con la lupa hebrea, en el hebreo. Muchos confirman que no, que fue escrito en griego y en griego. Déjame decirles que hay que estudiar historia y que también hay que basarnos en los textos originales
y que le damos gracias al Eterno que hoy en día ha usado varios discípulos para traducir las palabras originales. Eh, ¿Existen la base? Sí, pero ¿dónde está? En el Vaticano. Una parte también está en Israel, en Jerusalén, también hay eh, textos originales del hebreo y del arameo. Entonces, no podemos ignorar eso. Entonces, todo debemos de filtrarlo a través del hebreo. Y entonces les recomiendo que se consigan un diccionario que se llama Strong, que está en hebreo y también está, está en hebreo, ¿no? Para aquellos que quieran aprender eh, el significado de cada letra. Toda Rabá Yeshua Mashiach, Moreolam, Beshen Yeshua Mashiach, bendícelos, guarda, protéalos de entendimiento, sabiduría, y que todo sea filtrado a través de la raíz hebrea de los hebreos, y aquellos que no quieren, esto no es judaizar, esto no es, no, es tal como el, ya se les ha dicho, Yeshua es hebreo, judío, ¿ve? Todos son hebreos israelitas, las escrituras están escritas en hebreo, pero después, ya después de que murieron, todos, mataron todos los discípulos, después cogieron todo y lo tradujeron del hebreo al griego, entonces, y el griego al latín, y ahí peor la cosa. Entonces, por eso es importante filtrarlo y pedirle discernimiento, entendimiento, sabiduría a Yeshua, no como el hombre lo quiera, sino como Él lo da, como Él quiere enseñar. Bendiciones, que Yeshua los guíe, los oriente y espero que haya quedado claro. Si quedaron dudas, inquietudes, me lo hacen saber para poder aclarar. Que Él nos aclare y Él es el único que tiene la verdad y la vida. O sea que sabemos que Él se llama Shaul Benjamín, de la tribu de Benjamín y Shaul. Y también Él escribió todo en hebreo, o sea, y que no transgredió la Torá, que guardó el Shabbat, que guardó las fiestas, todo, todo está ahí, que pronunciaba constantemente, enseñaba a Yeshua, igual que los discípulos. Él interactuó y habló con los discípulos. Entonces, eh, bueno, entonces hay que leer los textos en hebreo, no en griego. Él no escribió griego. Así que ahí está la tarea.